Muy buenos días, que Dios les bendiga. En esta mañana, disculpen un poquito el retraso, estaba buscando un himno y no siempre es fácil, aunque parece. Vamos a escuchar este precioso himno que estoy seguro que casi todos lo conocemos. En la cruz me hirió el pecado. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, clamo al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Amén, bendito sea el Señor. Hermoso himno en forma de canción en esta ocasión, en la voz de Paola Marino. Y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos y sobre todo por la realidad de que un día, heridos por el pecado, fuimos a Jesús. Fuimos y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y el Padre nos perdonó en Cristo. Y por eso es que hay gozo en nuestros corazones. En esta mañana yo quisiera hablarles acerca de un tema que quizás no es muy común, aunque es una realidad muchas veces en la vida aún de muchos de los que caminan ya en la luz con el Señor. Y por raro que parezca, a veces también en la vida de creyente que ha nacido de nuevo y que está caminando con el Señor, pudiera existir este problema. Quisiera hablarles un poquito
acerca del pecado imperdonable. Y quizás ya usted está pensando que voy a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no. Realmente ese sería otro tema aparte y tiene su explicación. Muchas personas piensan que ese es el pecado imperdonable porque Jesús lo dijo, pero eso tiene su explicación y no necesariamente ese es el pecado imperdonable. El pecado que realmente es imperdonable y del cual yo quiero hablarles en esta mañana es el pecado que no se confiesa. El pecado del cual no nos arrepentimos. El pecado que no abandonamos. ¿Por qué ese es el pecado imperdonable? Porque si no lo confesamos a Dios y no nos arrepentimos de ese pecado, Él no puede perdonarlo. Y sabemos que para Dios nada es imposible. Pero sí, hay ciertas cosas que son imposibles para Dios. Pero no por su incapacidad para hacerlo, sino porque Él mismo ha estipulado los principios, ha puesto las condiciones para que ciertas cosas sean una realidad en nuestra vida. Y una de ellas es el pecado que no confesamos. Si hay algún pecado que todavía no hemos confesado a Dios y que guardamos en secreto, en lo más profundo de nuestro corazón, ese pecado nunca podrá ser perdonado, a menos que lo confesemos, que nos arrepintamos y que busquemos la gracia de Dios para ser perdonados. Tenemos que decir, amados hermanos, que no solamente en lo que la religión se concreta o concierne, los pecados que no se confiesan, las faltas que no se confiesan, dañan la vida, nos enferman. Aun cuando no seamos creyentes, por ejemplo, si por alguna razón guardamos algún pecado no confesado, que no hemos confesado al ofensor, pues eso trae problemas. Y la psicología, la psiquiatría están de acuerdo con esto, de que hay personas que están típicamente enfermas y la causa son resentimientos, o son pecados que no han sido confesados, que cargan una culpa real en sus vidas y eso les enferma físicamente y emocionalmente hablando también. Cuando hemos venido a resolver el asunto de los pecados mediante la fe y el arrepentimiento para con Dios, hay una revisión allí, un escrutinio que el Espíritu nos ayuda a hacer en nuestra alma para ver toda la suciedad y la inmundicia de nuestros corazones. Y pudiera ser que allí encontremos algún resentimiento, algún pecado, alguna ofensa que hemos cometido y que todavía no hemos resuelto. Simplemente porque no hemos confesado, no hemos reconocido ese pecado. A veces, quizás pensemos que porque lo hemos hecho con Dios, ya el asunto quedó resuelto. Pero a veces este asunto tiene que ir un poquito más allá que la confesión a Dios. Porque muchas veces la persona contra quien hemos pecado, contra quien guardamos ese resentimiento, es una persona que todavía está en este mundo. Y Dios espera que también arreglemos las cuentas con esa persona. Por lo que tenemos que ir y buscar al agraviado y pedir también perdón. Una conciencia tranquila es la almohada más segura. Cuando nosotros podemos arreglar todos esos asuntos inconclusos en nuestro corazón con relación al pecado
entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hay algunas cositas que quiero solamente mencionar acerca del problema del pecado no confesado, qué acarrea para nosotros y cuáles son algunas verdades con relación a él. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que el pecado no confesado es una piedra de tropiezo, es un estorbo para que el amor de Dios fluya de nuestras vidas, para que el gozo del Señor fluya de nuestros corazones. El pecado no confesado ofrece una resistencia al crecimiento espiritual, a que nosotros seamos formados a la imagen y semejanza de Cristo. El pecado no perdonado actúa como un dique, como una pared que impide que el amor, el gozo y todas las cosas relacionadas a la vida espiritual fluyan libremente de nuestros corazones. Así es como el ejemplo que alguien pusiera con relación a esto de una tubería por donde fluye el agua, pero hay obstrucción, porque hay suciedad dentro. Finalmente el agua logra salir, pero no sale con la fuerza que debiera, ni con la pureza que debiera. Y si nosotros guardamos el pecado en nuestro corazón, que no hemos confesado, que no nos hemos arrepentido, porque implica a veces el restituir al agraviado, entonces hay un impedimento para nuestro desarrollo espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque podemos ser estancados a tal punto de que muramos contaminados por el pecado. Que esa raíz de amargura impide que alcancemos la gracia de Dios. Y no podemos permitir eso. Tenemos que acabar con todo el pecado en nuestros corazones. El pecado no confesado tiene potencial entonces de matarnos. Porque al paralizarnos, al impedir que haya fluidez, que haya una vida espiritual normal, que crece, que se desarrolla, que se hace más intensa en cuanto al amor y el conocimiento de Dios, pues eso puede llevarnos a una condición espiritual muy terrible, amados hermanos. Por lo que si usted tiene algún pecado en su vida que no ha confesado, por cuanto implica la restitución del agraviado, no lo deje para mañana y busque el perdón de Dios y busque hacer las paces con las personas involucradas. Otra cosa con relación a este pecado imperdonable es que no puede ser borrado, no puede ser limpiado ni perdonado tan solo porque dejemos pasar el tiempo. La única solución para que el pecado imperdonable sea perdonado es la confesión y el arrepentimiento. Pero a veces hay algunas personas que parecen creer que el tiempo tiene poderes redentivos. Porque dice, ¿quién se acuerda de esto? Hace ya más de 30 o 40 años que pasó. Pero si ese asunto no se ha resuelto con Dios, si no se ha confesado ese pecado, si no se ha buscado al agraviado en el caso de que sea posible, entonces ese pecado está tan fresco delante de Dios como el agua que sale de su tubería. No hay manera de que pueda ser borrado o perdonado el pecado si no es a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios. De otra forma, el tiempo no tiene poderes redentivos. El hecho de que haya pasado el tiempo, eso no quiere decir
de que nosotros ya hemos resuelto el problema. Ignorarlo tampoco funciona. Porque si realmente caminamos con Dios, el Espíritu Santo va a estar allí haciendo hincapié y llevándonos al conocimiento de esta verdad, y no vamos a tener paz en nuestros corazones. Quizás podremos sofocar la conciencia por un tiempo, pero de pronto eso va a surgir porque es un asunto que no se ha solucionado. Y tenemos que buscar en Dios el perdón. Nunca podrá ser perdonado y nunca podrá ser borrado el pecado que no ha sido confesado y del cual no nos hayamos arrepentidos para con Dios. Una tercera verdad es que la confesión del pecado siempre implica la restitución. Cuando nosotros vayamos a solucionar con Dios un asunto de pecado en el cual hay o está involucrado alguien más, no podemos pensar que solamente con pedir perdón a Dios ya se solucionó. Siempre habrá la necesidad de restituir al agraviado, como nos enseña la Biblia. Ahora, eso no siempre será posible, tenemos que reconocerlo, porque quizás la persona contra quien pecamos, o pecó ella contra nosotros y guardamos el resentimiento, ya no existe en este mundo. Quizás ya el ofensor murió, pues ni modo. Usted no puede restituir al agraviado. En este caso, usted no va a lograrlo a través de ningún medio. Y tenemos que tener cuidado aquí, porque a veces en algunos círculos se hacen ciertas prácticas que rayan ya en el espiritismo, que nada tiene que ver con la fe cristiana, y pretenden de que poniendo allí una persona como símbolo o representativa de la persona que nos hirió o que nosotros pecamos contra ella, pero que ya no está, y entonces allí hacen ciertas prácticas, ciertos rituales para que haya perdón. No. Usted va entonces a confiar en que la misericordia y la gracia de Dios es suficiente para perdonarle, para limpiarle de ese pecado. Pero ya la restitución del agraviado no es posible, porque no está con nosotros. Pero en el caso de que la persona todavía viva y esté en el pleno uso de sus facultades mentales, tenemos la obligación de también ir con esa persona y confesarle nuestro pecado, o confesarle el resentimiento que tenemos por lo que esa persona nos haya hecho, y hacer la paz, buscar el perdón y la reconciliación. En el caso de que esa persona no quiera perdonarle, ya eso es un asunto diferente. Usted habrá cumplido con la voluntad de Dios de buscar al agraviado, siempre que sea posible. Si hacemos eso, tendremos la bendición de Dios. Y finalmente, tenemos que pensar en algo, que hay solo una persona que puede perdonar el pecado, y ese es Dios. El Padre es el único que puede perdonar todos nuestros pecados, aún esos que permanecen sin perdonar porque no lo hemos confesado. Quiero decirles esto porque es posible que encontremos ayuda y cierto alivio a través de la psicología, aún a través de los líderes espirituales, los pastores, los maestros. Ellos pueden hacer una labor importante en esto y pueden traer cierto alivio cuando nos ayudan para entender las causas y todo eso. Hay cierta tranquilidad emocional, cierto equilibrio
que nos dan esas consejerías, todas esas cosas, inclusive la de los líderes espirituales que nos pueden guiar hacia Dios. Pero tengamos siempre presente que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Puede incluso ayudar, porque algunos que practican otras religiones pudieran mencionar la confesión auricular, como en el caso de la religión católica. Pues quiero decirles que hay valor en la confesión auricular. No desconocemos la ayuda que puede brindar un sacerdote a través de la confesión auricular, porque es que tan solo el hecho de que alguien se disponga a escucharnos, ya eso es terapéutico, ya eso ayuda. Y tenemos que señalar ese aspecto positivo de la confesión auricular. Pero lo que no podemos nosotros aceptar es que haya un hombre, quien sea, que pueda finalmente darnos el perdón de nuestros pecados. Es solamente el Dios Todopoderoso. Ahora, si algunos de estos medios nos guían a esa realidad, pues benditos sean, ¿verdad? Pero recuerde que delante de Dios andamos y nos movemos. Y es contra Él contra quien pecamos cuando violamos sus mandamientos. Por lo que debemos acudir a Él para que Él sea quien nos perdone. Y el Padre está en la mayor disposición de hacerlo, la mejor voluntad para hacerlo. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Porque la misericordia de Dios está allí dispuesta para todos los que se humillan y se arrepienten de sus pecados. No permita que ningún pecado, llámese como se llame, esté impidiendo una genuina y auténtica relación con Dios, amado hermano. Usted debe aprovechar que esa fuente de gracia todavía hoy fluye abundantemente para cada uno de nosotros. Porque llegará un momento en que lamentablemente el tiempo se acabará y ya no habrá oportunidad para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pospongan el asunto de solucionar el problema del pecado con Dios, porque mañana puede ser tarde. La muerte puede sorprendernos sin que hayamos arreglado los asuntos del pecado con el Señor. Por lo que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y si como la persona de este himno hemos sido heridos por el pecado, hagamos lo que la persona que compuso este himno hizo. Dice, me hirió el pecado y fui a Jesús. Hay que ir a Él. Él nos llama a que vayamos a Él. Aunque el contexto de la frase fue otro, relacionado a los asuntos de las cargas religiosas puestas sobre los creyentes por los religiosos de aquel tiempo, el versículo que les voy a citar es aplicable a todo, a toda nuestra realidad. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Él dará descanso a nuestra alma y nos llevará, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen del Señor. Y en ese día
cuando ya Él venga, Él nos dirá, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto no es solamente relacionado al trabajo en la obra del Señor. También somos fieles a Dios cuando nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Que Dios les bendiga y no deje ningún pecado sin confesar, sin pedir a Dios perdón, porque ese es el pecado imperdonable, el que no se confiesa, del cual no nos arrepentimos, el cual no abandonamos. Que el Señor les bendiga y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar una vez más. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad de ir a ti. Yo te pido que tú mires la vida de cada uno de mis hermanos, aún de nuestros amigos que nos escuchan. Tú conoces si hay alguien que tiene alguna situación no resuelta en su vida, que está guardando todavía algún resentimiento, algún pecado en su corazón que no ha resuelto. Te ruego que tú les llenes de valor y fe para que busquen tu rostro, se humillen y se arrepientan. Que le llenes también de valor para buscar al agraviado, aquella persona, familiar o amigo, contra las cuales hayan pecado contra ellos y pueden hacer las paces, Señor. Porque tú nos llamas a vivir en paz unos con otros. Te ruego que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana. Si hay alguien que todavía no ha encontrado la salvación en Cristo, yo te ruego que tú muevas sus corazones para humillarse delante de ti y reconocer que han pecado contra ti, que necesitan ser perdonados y salvados de todos sus pecados. Oh mi Dios, sé propicio a la necesidad de cada quien. Te rogamos, Padre, que sigas obrando en la vida de nuestros hermanos enfermos, que tú restituyas la salud, Señor, de mis hermanos. Que ellos puedan estar, Señor, confiados en que tú harás lo mejor con sus vidas. Te pedimos por nuestra hermana Mariquina, que va a ser intervenida el día 8, Señor, el martes. Te rogamos que ella pueda estar tranquila, confiada en ti. Y que tú tomes el control de este equipo médico para que toda la operación sea un éxito, para la gloria y alabanza de tu nombre. También a nuestra hermana Esmeralda, cuando vaya a ser intervenida su hernia, Señor, en su estómago, rogamos la dirección tuya para cada uno de esos profesionales de la salud que le van a atender, que puedan tener tu sabiduría y tu gracia. Así, Señor, te ruego por nuestro hermano, o el hermano de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, que completes la obra que has comenzado en él. Permite que esas quimioterapias puedan ser, Señor, efectivas para que este cáncer en su próstata sea sanado completamente. Ten misericordia de nuestro hermano. Y, Señor, ponemos a Norma Escobedo también una vez más bajo tu cuidado y protección y seguimos creyendo y esperando la manifestación de tu poder sobre su vida. Así, mi Dios, quiero pedir por esta joven que olvidé el nombre ahora, pero que toda una iglesia y parte también de esta iglesia que está fuera de Cuba está intercediendo por la salud de esta madre joven que también estaba en una condición crítica de salud, de allá de la Liga Evangélica de Cuba. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, en tu gracia y tu misericordia, extiendas tu mano sobre esta joven, Señor. Y tú, Señor, escuches la plegaria, la oración, el ruego de tantos hijos tuyos que están intercediendo por esta joven. Suplicamos que tengas compasión y misericordia
de su vida. Sin embargo, Padre, sabemos que tú eres el Dios todopoderoso y soberano y que conoces todas las cosas que para nosotros están ocultas. Solamente rogamos, Padre, que la voluntad perfecta y agradable tuya se cumpla en la vida de esta joven y su familia. Concede la gracia, la fortaleza necesaria, Señor, para cualquiera que sea el desenlace de esta situación. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Oh Padre Santo, rogamos que nos ayudes a seguir en el resto del día muy cerca de ti y líbranos de todo peligro, de todo mal y sobre todo, Señor, de pecar contra ti. Prepáranos para el día de mañana y el encuentro que vamos a tener contigo en tu santo templo para adorarte, Señor, y exponer el mensaje que va a venir de ti para tu pueblo. Permite que los hermanos puedan estar atentos, apercibidos de lo que tú quieres comunicarles. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias por escuchar. Recuerden, si le es de bendición a usted, compártalo con otros. Es la palabra de Dios. La paz de Cristo sea con todos.